I think we're a little pressed for time right now, so I'd like to move this along, if we may. So you please take your seats. On behalf of the Americas Foundation and the Ecuadorian American Association, represented by its president, Juana Caicedo Salinger, I'd like to welcome you to this, President of Ecuador's first public forum in New York. The President was last here, October 31st, at a luncheon as a candidate. On January 15th, he took over as President of Ecuador and has already undertaken a whirlwind of activity, having spent several days in Washington, where he met with a number of key administration officials, including President Bush, Secretary of State Colin Powell, Attorney General John Ashcroft, Condoleezza Rice, the National Security Advisor, as well as the Secretary of Treasury, Secretary of Energy, a number of other key people in the administration, as well as congressmen, senators, the press, think tanks, and now he's here in New York, primarily for meetings with the business community as well as the United Nations, where he will be meeting with Kofi Annan later this morning. I would just quickly like to introduce the dais. To my left is Juana Caicedo Salinger, Oppenheimer & Company, President of the Ecuadorian American Association. To my right, His Excellency Mauricio Pozo, Minister of Economy and Finance. To his right, Congressman Renan Morgua of the Foreign Affairs Committee. His Excellency Patricio Zuquilanda, Diplomatic Coordinator. Dr. Joaquin Ceballos, President of the Chamber of Commerce of Guayaquil. As well to my left, next to the President, is His Excellency Antonio Tramontana, General Secretary of Communication. His Excellency Guillermo Lasso, Ambassador at Large. His Excellency Luis Gallegos, Permanent Representative of the United Nations. And we do have other individuals, Mario Yepes, President of the Central Bank, and other distinguished guests with us today. I do not want to take up any more of your time. The presentation will be in Spanish. There will be questions to be presented after the presentation, which are to be in writing. And there are cards on the tables, and if you would just raise your hand, somebody will pick them up, and the President will then answer those questions. At this time, I would like to welcome. It is an honor for us to have you with us, and we greatly appreciate this opportunity to hear about the economic programs, about the foreign affairs policies, and the domestic social policy, and all things that are of great interest to all of us here. His Excellency President Lucio Gutierrez Warboa. Señor Peter Gorlach, Presidente de Americas Foundation, economista Juana Caicedo, Presidente de Ecuadorian American Association, señores ministros de Estado del Ecuador, señores representantes de empresas, de compañías ecuatorianas, norteamericanas y ecuatorianas norteamericanas, empresarios, banqueros, amigos todos. He preparado un saludo y una disertación formal, es decir, escrita, pero si el tiempo lo permite, pues podríamos intercambiar algunas ideas y tratar de satisfacer algunas dudas. Como me dice que el tiempo apremia, pues voy a, con el permiso de ustedes, a iniciar de inmediato. A fines de la década de los 90, el Ecuador sufrió una crisis fiscal muy severa, que empobreció aún más a los pobres, puso en peligro la extinción a la clase media y arrastró a grandes empresas y a más de la mitad de la banca. Los tenedores de bonos ecuatorianos también sufrieron, ya que tuvieron que aceptar un corte de pelo de sus acreencias.
de esa crisis del Ecuador surgió dolarizado. A muchos no nos gusta que el Estado ecuatoriano haya renunciado a un símbolo de soberanía y a la capacidad de tener una política monetaria propia. Pero hoy, en que países con economías mucho más fuertes que la ecuatoriana sufren especulación contra sus monedas, llenando de zozobra a los asalariados, amenazando las economías de las personas y empresas endeudadas en dólares, causando pérdidas a nacionales y extranjeros que han invertido en el país y ven sus activos devaluarse, la decisión de dolarización no se la ve tan mal. En el Ecuador no hay flujo especulativo de capitales. Quien ha comprado un automóvil o televisor a plazos en dólares tiene confianza en que podrá pagar su obligación en los próximos meses o años. La dolarización nos está insulando de la fiebre devaluatoria que recorre el continente americano. Con la dolarización vino una camisa de fuerza. En mayo del año pasado se aprobó una ley de responsabilidad, estabilización y transparencia fiscal, que es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de todo funcionario público que maneja fondos. La ley tiene disposiciones severas que privan del sueño a mi ministro de Economía, acá presente a mi derecha, a la izquierda de ustedes, Mauricio Pozo, y a su muy capaz equipo de técnicos. Por disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal, durante mi periodo presidencial, el saldo de la deuda pública total debe reducirse en 16 puntos porcentuales en relación al Producto Interno Bruto. Para esta medición de la deuda se incluyen todos sus componentes, no solamente la deuda externa y los bonos colocados en el mercado interno, incluso la deuda del Estado con el Instituto de Seguridad Social debe tomarse en cuenta. Esto es, se tiene que cuantificar lo que el Estado debe entregarle al Seguro Social para que cumpla con sus obligaciones, en particular la jubilación de los empleados actualmente activos. La ley impone límites al gasto de los gobiernos seccionales. Se busca evitar que en el Ecuador se repita lo ocurrido en otros países de América Latina, en los que la insolvencia de municipios o gobiernos provinciales arrastró al Estado a una crisis. La ley crea un fondo a donde irán los ingresos fiscales fruto de la nueva producción petrolera. Y ese dinero deberá utilizarse esencialmente para dos propósitos: para suministrar fondos complementarios al presupuesto del Estado cuando caiga el precio del petróleo. Esto es un fondo de estabilización, y además para recomprar deuda y facilitar el cumplimiento al que ya me referí, que se reduzca el porcentaje de deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto. El objetivo de todo esto es poder fortalecer nuestro régimen de dolarización y causar más confianza en los agentes económicos, porque la confianza es clave. Si se piensa que en el Ecuador las posibilidades de una desestabilización fiscal son remotas, el Ecuador se tornará más atractivo como centro de inversión y como centro de operaciones de multinacionales activas en la región andina, que tengan el dólar como unidad de cuenta. Buscamos ser un centro regional andino de las operaciones de las empresas multinacionales. El objetivo de reducción del endeudamiento luce a primera vista utópico, pero no es así, gracias a una condición que tiene el Ecuador, de la cual lamentablemente carecen otros países de la región. El Ecuador se encuentra a punto de iniciar un aumento sostenido en su producción petrolera. El desarrollo de su potencial petrolero ha sufrido atrasos debido a la imposibilidad física de sacar suficiente crudo que se produce en la Amazonía, a las costas del Pacífico, atravesando los Andes. Durante 30 años el Ecuador lo ha hecho mediante un oleoducto que le permite sacar 400.000 barriles diarios. En menos de 6 meses inauguraremos otro,
inversión privada en su totalidad que permite duplicar esa capacidad de producción. Las empresas dueñas del oleoducto podrán explotar los yacimientos de sus bloques a capacidad y queda además cupo tanto para el aumento de la producción de los campos estatales que tendrán que operar las compañías multinacionales, como de la producción de bloques que próximamente se sacarán a licitación. Lo que esencialmente significa esta mayor producción petrolera en conjunto con las disposiciones de esta Ley de Estabilidad Fiscal es que la venta de un activo, esto es, nuestro petróleo, servirá para retirar un pasivo, deuda pública, de tal manera que antes que comience a declinar nuestra producción petrolera, ya habrá declinado el peso del servicio de la deuda y el Ecuador estará listo para iniciar una era post-petrolera en buen pie. La ley y el petróleo entonces se conjugan para darnos estabilidad fiscal, para hacer viable el país en el mediano plazo, pero no dice nada de la producción y empleo. No dice nada de las actividades productivas, industria, agricultura, construcción y otros. Ese es el reto de mejorar la competitividad. El punto de inicio para esa mejora de la competitividad es la estabilidad fiscal sobre la que acabo de hablar. Un segundo punto es la seguridad jurídica. Inversionistas extranjeros han manifestado su desconfianza de las decisiones tomadas por las Cortes Ecuatorianas de Justicia. En esto coincide el pueblo, que siente que los jueces favorecen a los más poderosos e influyentes. Por ello, el electorado respaldó en las urnas mi promesa de hacer lo posible por medios constitucionales para que se reforme el Poder Judicial que afiance la seguridad jurídica en el país. La reforma judicial es parte de un objetivo más amplio de erradicar la corrupción, mientras que la Constitución pone límites a lo que yo pueda hacer en las Cortes, que es otro poder del Estado, me da carta abierta a lo que puedo hacer en la administración central. Y así mi propósito y mi consigna a todos los funcionarios de libre democión, que son los que yo puedo reemplazar, ya que los servidores públicos de jerarquía intermedia y baja están amparados por la ley, es que se atengan a los más estrictos cánones de honestidad y que pugnen por el destierro de la corrupción en organismos públicos y en particular en la contratación pública. La competitividad también requiere que el país tenga una atractiva plataforma de infraestructura. Me propongo tener éxito ahí donde fracasaron los gobiernos precedentes de atraer firmas de primer orden en el ámbito de las telecomunicaciones, de la generación y distribución eléctrica, para que tomen a su cargo estas actividades actualmente en manos de empresas estatales. El puerto de Guayaquil, el principal del país, y los otros puertos como el de Manta, serán operados por empresas privadas, ya no por entes estatales. Están en marcha los procesos de concesión de los aeropuertos de Quito y Guayaquil, así como la construcción de nuevos terminales aeroportuarios. Se ha concesionado el mantenimiento de las principales carreteras del país. Aquí pues tenemos un nuevo desafío. Queremos construir vía concesión la autopista Quito-Guayaquil, para lo cual pues oportunamente le daremos la invitación oficial. En fin, mi gobierno tiene muy en claro sus desafíos históricos. Debe hacer su parte para mejorar drásticamente el atractivo del país como plataforma para la producción dirigida al libre mercado de las Américas y del resto del mundo. No cejaré en adoptar toda acción que mejore la competitividad. Tengo que reducir el endeudamiento público, lo que va de la mano del aumento de la producción petrolera. El acuerdo con el Fondo Monetario al que he llegado en el más breve de los plazos no es sino un primer paso en esta estrategia. Y quiero decirles que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no fue una casualidad. Los contactos con los representantes de los organismos financieros internacionales multilaterales de crédito en el Ecuador comenzó 2 meses, 3 meses antes de las elecciones, antes de la primera vuelta, porque había muchas fantasías
sobre Lucio Gutiérrez. Se comenzaron a inventar muchas historietas que básicamente eran patrocinados por los banqueros corruptos que se encuentran, muchos de ellos aquí mismo en los Estados Unidos, disfrutando de sus fechorías, y a quienes yo había ofrecido extraditarlos al Ecuador. Nuestra principal campaña, objetivo y propósito es moralizar al Ecuador. Y en tal virtud, esta gente trató de crear un clima de inestabilidad en el exterior, desconfianza en el exterior e incredulidad al interior del Ecuador, con la finalidad de evitar por todos los medios que Lucio Gutiérrez llegue a la presidencia de la República. Ventajosamente, las verdades caen por su propio peso, y en la medida en que la gente me iba conociendo en el Ecuador, en la medida en que tenía oportunidad de transmitir mis ideas, mi proyecto para el Ecuador, utilizando los medios de comunicación, la gente iba creyendo en el mensaje de cambio de Lucio Gutiérrez. Así nos reunimos con los representantes de los organismos multilaterales de crédito en el Ecuador, quienes me conocieron personalmente y ya no a través de las historietas y fantasías que se inventaban. Y luego de ganar la primera vuelta electoral, estuvimos en un lugar parecido a esto, conversando, posiblemente con algunos de ustedes. Nos reunimos con los representantes del Fondo Monetario Internacional, les expusimos cuál era nuestro proyecto de país, cuál era nuestra visión para el Ecuador, y les dijimos que llegaríamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el menor tiempo posible. Y eso lo hemos cumplido. También mencionamos en la campaña electoral que convocaríamos a un gran diálogo nacional con representantes de todos los sectores de la sociedad civil ecuatoriana, y eso lo cumplimos con un éxito rotundo que contó con el apoyo y la participación de algunos países de Europa y de América. Hablábamos también de que nuestro gabinete estaría conformado por representantes de varios sectores de la sociedad civil ecuatoriana, y eso también hemos cumplido. Tenemos representantes de la banca, banqueros honestos en nuestro gobierno, tenemos representantes del sector empresarial, del sector privado en nuestro gobierno, tenemos representantes de los sectores intelectuales en nuestro gobierno, representantes de los movimientos sociales en nuestro gobierno, independientes en nuestro gobierno, es decir, para lograr un equilibrio del cual también yo permanentemente hablaba en mis discursos. Tenemos, creo que es el gabinete en el que más representantes del sexo fuerte, así lo llamamos en el Ecuador a las mujeres, no es el sexo débil porque creo que nos tienen dominados a varios, ¿no? Que cuando conversamos en privado así me han dicho los señores ministros. Bueno, creo que es el gabinete que más mujeres tiene en el gobierno, no recuerdo otro que tenga 4 mujeres en nuestro gabinete. Es decir, vamos cumpliendo lo que habíamos mencionado durante nuestra campaña electoral. ¿Qué más les puedo conversar? Preparamos el programa de ordenamiento económico y desarrollo humano en apenas 3 días de gobierno, gracias al acierto de haber nombrado un equipo económico brillante que da seguridad y confianza no solamente al interior del Ecuador, sino también al exterior del país. Y todo este conjunto de decisiones acertadas, gracias a Dios, ha permitido pues llegar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y para que la gente se dé cuenta que hablamos en serio, de que cuando decimos algo, lo cumplimos. También hemos emitido 2 decretos en el Ecuador, uno de austeridad fiscal y motivación al ahorro, que está dando buenos resultados, otro decreto de controles anticorrupción o de control de la corrupción, y ahí tenemos un punto importante, de los varios importantes que se emitieron en ese decreto, es el de implementar en el plazo no mayor de un mes un sistema de internet llamado el Contratanet, en coordinación con la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, para que todas las transacciones que realice el Estado ecuatoriano lo haga a través del internet. Las compras, las ventas, las licitaciones, contratos, etcétera, el Ecuador lo va a hacer de manera transparente, de manera clara, con las reglas de juego. Con las reglas de juego por sobre la mesa, nada por debajo de la mesa, y esto yo creo que da una gran confianza a las compañías serias
como las que ustedes representan, porque todas competirán en igualdad de condiciones. Cuando uno gana o pierde en igualdad de condiciones, uno se siente tranquilo, porque compitió de manera leal y en igualdad de condiciones. Aquella historia de que ciertas compañías se beneficiaban de información que por algún tráfico de influencia les llegaba con anticipación, o aquellos contratos en los que hubo una coima para que sea una determinada compañía favorecida, quedaron relegados definitivamente en la historia. Hemos dado una vuelta a la página. Esa página en donde estaba escrito que el Ecuador era uno de los países más corruptos de América y del mundo, esa página en donde decía que el Ecuador no cumplía sus contratos, esa página en donde se establecían contratos con coimas, ha sido virada. Y ahora pues estamos escribiendo con ustedes una nueva página en donde dice que el Ecuador se está convirtiendo y se convertirá en uno de los países más honestos de América y del mundo. Una página en donde diga el Ecuador respeta los acuerdos firmados. Una página en donde se escriba con letras realmente muy grandes, en negrilla y subrayado, que en el Ecuador se respeta la seguridad jurídica. Con esto yo quiero terminar luego de agradecerles profundamente por haber acudido a esta gentil invitación, desearles que Dios les siga dando mucho más de lo que actualmente tienen, pero por sobre todas las cosas que les ilumine y que les dé sabiduría, que creo que es el don más preciado al que pocos seres humanos pueden acceder. Muchísimas gracias. Buenos días. Si hay alguna pregunta, pues con todo gusto intentaré responder. ¿Quién conduciría las preguntas? La pregunta es la siguiente. Señor presidente, ¿cuál es su diagnóstico para que en un país dolarizado como el nuestro tengamos tasas de interés tan altas? ¿Qué va a hacer su gobierno concretamente y en el corto plazo para bajar las tasas de interés? Esta es una responsabilidad compartida, pero fundamentalmente obligación del gobierno nacional. Nosotros, a través de una austeridad fiscal, de un gasto ordenado, disciplinado y con mucha austeridad, vamos a preparar el escenario favorable para que las tasas de interés, para que el mercado por sí mismo vaya ajustándose, vaya rebajando las tasas de interés. En este año tenemos proyectado una inflación que estará bordeando entre el 6 y el 8%. La inflación alta y consecuencia de ello las tasas de interés altas es por las distorsiones que hubo en el mercado, es por un gasto fiscal desordenado, indisciplinado, yo diría hasta irresponsable, realizado por el gobierno anterior, especialmente en el año 2002. Esto es lo que todavía se mantiene en el Ecuador una tasa de interés altas y una inflación también alta. El acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional le da mucho más seguridad al Ecuador, va a bajar ostensiblemente el riesgo país y esto también va a presionar a que nuestros amigos los banqueros tengan que bajar a sí mismos de una manera importante las tasas de interés. En todo caso, pues, les motivamos y les vamos a pedir de una manera más frontal, más firme a los banqueros de nuestro país que bajen las tasas de interés, pero repito, también es la obligación del gobierno preparar el escenario favorable para que esto suceda. Y estamos caminando en esta dirección. Aquí hay unos banqueros que ya me están viendo con bastante decisión a realmente bajar las tasas de interés y eso me agrada muchísimo. Gracias. Señor presidente, considerando que usted está dispuesto a tener buenas relaciones con los Estados Unidos, ¿permitiría usted que este país ponga bases militares en el Ecuador?
Bueno, estamos compartiendo las instalaciones de la base militar ecuatoriana de Manta con militares norteamericanos, y creo que con eso es más que suficiente. No ha habido ningún pedido en ese sentido, porque definitivamente no es necesario. Nosotros vamos a seguir cooperando, colaborando en el combate al narcotráfico, porque es un mal de lesa humanidad, y porque además de destruir la mente, el cuerpo, la vida de las personas, también fomenta la corrupción, porque con el narcotráfico se obtienen gran cantidad de recursos que permiten comprar jueces, comprar autoridades, y es por eso que la impunidad se mantiene todavía incólume en el Ecuador, y repito, eso fomenta la corrupción. Es por eso que apoyamos con todas nuestras fuerzas y por convicción la lucha que los Estados Unidos realizan en el Ecuador contra el tráfico de drogas. ¿Cuál es su visión en la cual el país puede diversificar económicamente? Flores, máquinas, etc. El país, Ecuador, es realmente maravilloso. Yo decía, si el paraíso existe en la tierra, con las disculpas para los compatriotas del mundo y latinoamericanos, definitivamente el paraíso está en el Ecuador. Los que conocen el Ecuador yo creo que estarán de acuerdo conmigo. Es un país maravilloso que tiene 4 regiones naturales claramente marcadas y diferentes. No sé si otro país en el mundo, en un espacio tan pequeño de tierra, pueda tener esas maravillas que ventajosamente las tiene el Ecuador. Tenemos las Islas Galápagos, las Islas Encantadas, que no solamente son un orgullo ecuatoriano, sino es un patrimonio de la humanidad. Tenemos playas con aguas del Océano Pacífico que se pueden utilizar prácticamente los 305 días del año. Por ejemplo, hay una crucita en la provincia de Manabí. Uno puede meterse cualquier día del año. El agua no es muy fría en las épocas en que hace más frío. Uno puede estar dentro del agua. Realmente es algo maravilloso. Y el mismo día uno puede estar a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, en nieves perpetuas, en un parque así mismo muy bonito como es el parque del Cotopaxi, y viendo pues la hermosura de la región interandina. Ese mismo día uno puede estar en las selvas vírgenes de nuestra Amazonía, en donde existe una de las más grandes biodiversidades del mundo. Es decir, en turismo realmente el Ecuador ha sido inexplotado, y es una invitación que nosotros realizamos a los empresarios del turismo. ¿Y qué les puedo decir de los recursos naturales? Tenemos petróleo, al cual estamos invitando a que inviertan. Tenemos minerales. El Ecuador está prácticamente asentado sobre una inmensa riqueza en minerales que también es inexplotada. Las tierras ecuatorianas son una de las más fértiles del mundo, gracias a que estamos en la mitad del mundo y atravesados por la región interandina, que crea valles entre las montañas, que son pues totalmente fértiles. Además tenemos muchos sectores de la costa ecuatoriana igualmente fértiles, y la región amazónica, que es muy apta para diferentes cultivos. Además de esto, o relacionado con esto, tenemos el desarrollo de la agroindustria. Estamos invitando a las inversiones en el sector hidroeléctrico. Tenemos una gran potencialidad en este ámbito. Les invitamos también a las concesiones viales. Les decía que estamos muy interesados en construir la autopista Quito-Guayaquil. Estamos también interesados en construir vía concesión el unir con una vía férrea los puertos de Esmeraldas con Tumaco y de Esmeraldas a Manta, al puerto de Guayaquil, al puerto de Bolívar, y unir al norte del Perú, al sector de Tumbes. Y bueno, tenemos muchos otros proyectos justamente para diversificar las inversiones y para depender cada vez menos de la industria petrolera. Industria petrolera que también pues presenta el desafío de darle valor agregado en el país mismo, instalando pues refinerías y desarrollando la industria petroquímica. Definitivamente tenemos muchísimas
oportunidades para invertir en el Ecuador y les estamos invitando a todos ustedes.